No, buenas preguntas, los felicito. Buenas preguntas. Gracias. No, están bien hechas. Un afán de 5 minutos. No, pero están bien hechas las preguntas. ¿En qué situación se encuentra Colombia frente a la protección de las víctimas? ¿Qué mecanismo le brinda el Estado para proteger sus derechos? Básicamente tenemos dos formas, la 1448, que es tal vez la más importante, que es restitución. Eso no tiene vuelta de hoja. Simplemente porque gran parte del problema del desplazamiento que tú me preguntas se dio por el desalojo, ¿cierto? Grupos y personas que hoy ustedes observan en el orden nacional que se han hecho públicos, no solo de grupos guerrilleros o grupos mal llamados paramilitares, que se han adueñado de tierras que no eran de ellos, a través de juegos legales, con el auspicio de notarías. Así el doctor Vélez, el que lo tiene muy claro, el súper diga que eso se ha ido mejorando, pero en regiones de Córdoba y Sucre fue la complicidad institucional, legal, de jueces, notarios, fiscales, más dueños de la región, grandes ganaderos y demás. Eso no es ningún discurso político de ninguna, como se piensa aquí, del grupo de izquierda o eso, es una realidad que todos vivimos y que obligó al más grande desalojo y al más grande desplazamiento en un país como este. O sea, si ustedes se preguntan cuál es el factor más grande generador de desplazamiento, fue todo el despojo de tierras, porque somos un país agrícola por excelencia y minero por excelencia. Entonces, Chay, ¿qué puede uno esperar? Que ese proceso se diera como tal. Se crea la ley, que es tal vez la más importante, pero ustedes han visto todas las trabas que hemos tenido para lograr nuevamente todo el proceso de restitución. Si uno fuera muy Alexi, entendería una figura que es bellísima después de esa, que es el problema de lo que tú me preguntas de reparación. O sea, aquí hay un problema muy difícil. La pregunta es, ¿qué es lo que tú reparas? Y me permitiré, para que comprendan su exposición, una figura que se maneja con la Unión Europea cuando uno trabaja víctimas. ¿Qué es esto? En teoría, hay un ejercicio que es de lo más preciado en el mundo, de un hombre que se llamó Carlos Santiago Nino, que ustedes algunos leyeron, y tal vez el mejor teórico en una introducción al derecho, nunca lo duden. Y Nino escribió algo que se llama El mal absoluto, sobre un texto de Hannah Arendt, una de las mujeres y filósofas más importantes que hizo todo el estudio. Su trabajo más valioso inclusive es el de la condición humana, o el de Eichmann en Jerusalén. Ese estudio, ¿cierto?, de Eichmann en Jerusalén, lo que preguntaba era, recuerden que Eichmann, que es un, ¿cómo se llama?, que es un criminal nazi, no estuvo en el juicio que se llevó en Nuremberg, sino que fue, ¿cierto?, con el grupo de inteligencia de los israelitas, van a Buenos Aires y lo secuestran y se lo llevan a Jerusalén para hacer el juicio directamente. Por eso se llama Eichmann en Jerusalén, un texto que deberían leer, espectacular. Entonces la pregunta del juicio que cubre Hannah Arendt cuando llega allá se llamó así, la banalidad del mal, que es un concepto de Kant que se llama el mal radical. ¿Por qué hago toda una introducción? ¿Para entender algo muy complejo? No, que deben, como siempre que fueron mis alumnos, contextuar lo que uno debe responder y argumentar. ¿Dónde está el problema más serio de esa situación? Que cuando uno trabaja con víctimas, tiene un problema. En la medida en que el tiempo de respuesta y de reparación por parte de un sistema jurídico y judicial sea más rápida, los sentimientos de venganza se reducen. Eso es parte de psicología y sociología. Cuando uno es víctima, y piénsenlo siempre que alguna vez hablamos en clase, que yo les insistía de pronto hoy con mayor madurez de ambas partes, uno siempre frente a algo que rompe debe cerrar rápidamente. En la medida en que usted deja abierto el sistema, todo el daño es mucho mayor, porque siempre usted alimenta una forma de resentimiento de que, porque esa persona no es ajustada, cobrada, censurada como debe ser. ¿Qué pasó con nuestras víctimas? Que pasaron 4, 5, 10, 20 años. Les voy a dar una idea. En 1997, el Ministerio de Educación, en cabeza de Jaime Niño Díez, y eso está grabado, sale y dice
No queremos más guerra, queremos la paz. Basta ya. 1997. Y aparece un trabajo que se hicieron entre la Universidad Javeriana, el CINEP, el Ministerio y entidades europeas de apoyo de cooperación internacional. Y ustedes ven a los desplazados. Quiero hacerles una pregunta. 1997. Están todas las fotografías y videos de la gente desplazada. Calculen 20 años después. Díganme qué repara uno 20 años después. Piensen por un segundo qué repara uno 30 años después. Cuando a mí me sacaron del Chocó, me vine a Medellín, me sacaron de las comunas, me vine a Bogotá. Mi mujer me deja, mi compañera me deja, porque me dice que no soy suficientemente hombre para haber permitido eso. Y tengo 2 hijos que mueren en Ciudad Bolívar porque se meten en pandillas. Llegaron aquí a Bogotá a los 6, 7 años. A los 14 estaban en pandillas. Y en un asalto mueren ambos. Y le dicen a ese hombre del Chocó, no te preocupes, coloca frente al Ministerio de la Justicia y el Derecho todo el proceso para lograr, y el interior, el proceso de reparación. Pregunta, ¿qué vas a repararle a ese hombre? Y ese es un caso, lástima que no, se lo regalaría, es famosísimo, porque él pregunta, disculpe, ¿a qué voy a volver al Chocó? Ojalá, ¿a qué voy a volver? Es que estando uno en Bogotá es muy fácil decir, pero chévere, me entregan la tierra y vuelvo. Pregunta, ¿vuelvo después de 30 años cuando ahora soy urbano? Cuando me traje 4 hijos que tienen 5 años que nunca vieron el campo y la tierra, ¿a qué vuelvo? ¿A recuperar la tierra? ¿A trabajar la tierra? Pregunta, ¿cuál tierra? No, pero ahí tiene tierra porque con proyectos productivos puede comenzar. ¿Seguro? Cultural y ética y étnicamente ya tengo otro modelo en la cabeza. Díganme a qué vuelvo. Después de eso hay una decisión. Unidad de víctimas. ¿Cuál es el problema con la unidad de víctimas? Está Ministerio, Justicia y Derecho, está Fiscalía, ¿cierto? Está la misma unidad de reparación, está Defensorías y como tal. Les voy a dar una sola idea de la pregunta que tú me estás haciendo, ¿cierto? De la sola pregunta que me haces. Hace 2 años, en eso y el año pasado lo celebramos, la Unión Europea patrocinó un proyecto que duró casi 5 años con el Ministerio de la Justicia y el Derecho. Mira esto. Parte del trabajo que tuvimos que hacer durante los 2 años que yo estuve además viajando casi por todo el país fue un ejercicio, ¿cierto? Fue un ejercicio que tenía que ver, ¿cierto? Fue un ejercicio, que tenía que ver con cómo lográbamos que las entidades tuvieran una misma ruta de atención frente a la víctima. Llega una señora, date cuenta, Villavicencio, a la fiscalía. Y el portero que la atendía le decía, siéntese ahí un momento, ya voy a ver quién de las psicólogos la puede atender, porque usted es la señora que violaron, ¿cierto? Delante de 20 y 30 personas. El tipo que atendía, pues el tipo era, voy a usar un término muy coloquial, con mucho respeto, un guachimán. Además hincha de Santa Fe, peor todavía, ¿cierto? Peor, doblemente peor eso, ¿cierto? Para mantener la tradición de las conversaciones entre ustedes y yo, horroroso, ¿cierto? Hágame el favor. Y usted, cuando yo llevé ese proceso y además tenía que formar y capacitar, piense, cuando estaba en Córdoba estaba Defensoría, Fiscalía, Gobernación, Alcaldía, Cruz Roja, Bienestar Familiar. Calculen que tenía más de 15 entidades que tenían formación conmigo. Y las 15 tenían rutas diferentes de atención. 15 entidades del Estado con formas diferentes de atención a la víctima. Y cada una salía simplemente con el discurso de eso no es de mi competencia. Es que somos la ventaja que hayan estudiado Derecho Administrativo, ¿cierto? Eso no es de mi competencia, eso no es de mi competencia, eso no es de mi competencia. Pues un país dice, oh, de una legalidad. No, usted hasta aquí y hasta aquí. Hasta ahora logramos entender que la víctima es lo principal, independiente que sea un discurso del presidente Santos, pero no es cierto como él lo ha planteado. Eso de que el centro de atención en este país frente al conflicto y posconflicto eran las víctimas, no era cierto. Se volvió un discurso de posconflicto, pero las víctimas no necesariamente eso. ¿Qué se las atendía frente a la pregunta que me hacías concretamente? Lo básico que tú no tienes que hacer mayor indagación.
¿Resolver qué problemas por derechos